Nosotros la vamos a recibir. Padre, en tu poderoso y santo nombre, yo te doy toda gloria y toda honra. Gracias por ese gozo inefable, que aunque tenemos situaciones, estamos en prueba y pueden estar pasando muchas cosas en el mundo, hay un gozo dentro de tus hijos, hay un gozo dentro de los creyentes, hay una certeza de vida, porque tú estás en tu trono y tú nos cuidas, Dios. Gracias, Señor, porque seguimos viendo tus bendiciones, Padre amado. Pero en esta hora te pido por cada corazón de cada vida y cada persona en este lugar, Dios, que puedan atesorar tu palabra y ponerla por obra, para que puedan ver las bendiciones al 100% cuando vivimos la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora te pido en tu poderoso nombre que uses a Dani con denuedo, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo. Señor, activa todos los dones en ella y profetiza en el nombre de Jesús a tu casa. Que hay un mensaje del profeta en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, porque esa es la profecía mayor en esta casa. Tuya es la gloria, tuya es la honra, y hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Toda gloria, toda honra, toda alabanza, majestad. Amén. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 57. El libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Padre, te doy gloria, te doy honra. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, llegar aquí a tu casa. Gracias, Señor, porque tú eres la mano que nos sostiene, Señor. Tú eres aquel, Padre amado, que nos fortalece cada día, Padre amado. Aquel que nos consuela, aquel que nos levanta. Que por causa tuya, Padre amado, podemos estar aquí en este tiempo. Padre, toda gloria, toda alabanza y adoración es para ti, Señor. Tú que únicamente la mereces, Señor. Padre, en esta hora me pongo en tus manos. Padre, te pido que me enmudezcas y que tu Espíritu Santo me ayudes a llevar esta tu palabra, Señor, y sea todo lo que salga de mi boca conforme a tu corazón, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Isaías 57, versículo 15. Gloria a Dios, dice: porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién dijo? Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Porque así dijo el alto y sublime. Aquel que sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos están muy por encima de lo que tú y yo podamos pensar, imaginar. Es aquel que creó y firmó el mundo, su firmamento sobre la nada. Ese Dios todopoderoso, aleluya, que adornó los cielos, que puso cada una de las estrellas, las galaxias que aún no se han descubierto. Él las creó. Aquel que cabalga sobre las nubes, que los vientos y los mares le obedecen. Aquel que le puso límites al mar y le dijo: hasta aquí van a llegar. Aquel que estableció los montes. Aquel, aleluya, que estableció los límites entre el día y la noche. Aquel que afirmó las leyes de la gravedad. Aquel, aleluya, que estableció todo lo que existe. Ese Dios todopoderoso. Y si así dijo el alto y el sublime, el que colgó la tierra sobre la nada, este Dios todopoderoso. Y continúa diciendo: el que habita en la eternidad. El que no está limitado por el tiempito que tú y yo nos limitamos. El que es desde el principio, el que era, el que es, el que ha de venir. Aleluya, el alfa, el omega. Aquel que no nos limita el tiempo, que es desde la eternidad, el gran yo soy. Continúa diciendo el Señor: yo habito en la altura y en la santidad. Aleluya. ¿Dónde habita el Señor? En la altura y la santidad. O sea que el Señor habita allí, rodeado de gloria, majestuoso.
esos 24 ancianos no cesan de adorar y decirle santo, 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 donde no se cansan de rendirle sus coronas a sus pies, donde dice la palabra que los serafines le ministran, le sirven, donde dice la palabra que de continuo hay una adoración a aquel Cordero que quitó el pecado del mundo, el único digno de desatar los sellos, allí rodeado de gloria, donde la alabanza no cesa, donde no se cansa, donde los ángeles nos miran con envidia, anhelando poder tener la alabanza de los redimidos también, para darle un cántico nuevo al Señor. Allí, dice el Señor, yo habito en esa altura, en esa santidad. Nuestro Dios Todopoderoso, aquí está la Dios que le sirve. Este Dios tan maravilloso. Dice el Señor, yo habito en la altura y en la santidad. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. En esa pureza, en esa santidad, en esa perfección que hay en su presencia solamente. Oh, gloria. Pero qué increíble que el Señor no lo dejó ahí. El Señor también dijo, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Aleluya. O sea que el Señor no solo ha decidido habitar allá, rodeado de gloria, toda honra, majestad, exaltación, sino que el Señor ha decidido también habitar en un corazón quebrantado y humilde. Un corazón quebrantado y humilde, no tiene nada que ver con el dinero, sino que ese corazón humilde, arrepentido, que reconoce su necesidad de Dios. Ese corazón vulnerable y frágil, ese corazón imperfecto, que muchas veces se siente miserable por tanto fallarle a Dios. Alabado Dios. Ese corazón que se siente miserable de nosotros. Ese corazón que se deja moldear en las manos del alfarero, que está rendido. Aleluya. Ese corazón que decide cada día de su vida depender totalmente de Dios, que reconoce que es la fuente de todo lo que necesita. En ese corazón tan sencillo que no parece ser mucho. Allí decide habitar el Señor. En tu corazón y en el mío. En un corazón quebrantado y humilde. Aleluya. Yo le pregunto a la iglesia, meditemos un poquito y comencemos a mirar nuestro corazón. Vayamos con el Espíritu Santo a examinarnos. Pero busquemos bien. Por más que tengamos 2 o 3 cositas buenas, vamos a empezar a encontrar unas de cosas que tú y yo decimos, Dios mío, ¿quién quiere vivir ahí? Ni yo. ¿Quién querría vivir en ese corazón? Alabado Dios. Cuando el Señor me decía este versículo, yo decía, Señor, pero ¿quién quisiera vivir en mi corazón? Si mira para todo lo que hay. ¿Realmente tú decides hacer morada en un corazón contrito y humillado? Muchas veces nosotros estamos pensando que el Señor quiere venir a vivir en un templo perfecto. Mira, que no tenga una pared un poquito despintada, que las sillas estén derechas, que el aire esté en su punto, que el olor sea adecuado, que todo esté tan perfecto y tan brilloso. Pero el Señor no está mirando tanto eso. El Señor está mirando un corazón contrito y humillado, rendido, que reconoce, Señor, miserable de mí, no lo he logrado. Esta semana también te he fallado. Esta semana yo me siento que no soy digno ni de estar aquí, pero aquí estoy porque yo sé que solo en ti hay palabras que vida. Solo en ti está lo que yo necesito. Solo en ti está aquello que mi alma necesita. Es ese corazón que reconoce quién es el único, quién es el verdadero, quién es el único digno de toda gloria y majestad. Y el Señor dice, allí no habito, en las alturas, en la santidad, pero con el quebrantado y humilde de corazón. Por eso el apóstol Pablo decía, por eso ahora tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el
las diferentes casas que fueron edificadas al Señor en los tiempos bíblicos. La primera casa que se le edificó al Señor que podemos hallar fue ese tabernáculo que edificó Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: yo quiero ir a habitar en medio de mi pueblo. Y allí Moisés edifica con gran esfuerzo, mucho tiempo, este tabernáculo con las instrucciones dadas por Dios. Y usted puede buscar todas esas instrucciones en Éxodo y escudriñarlas, todo con un propósito: los atrios exteriores, interiores, el lugar santo, el lugar santísimo, el sistema de sacrificio, todo lo que allí salía, las instrucciones para los levíticos, todo un gran proceso. También encontramos en la palabra que se edificó el templo de Salomón. Y ni hablemos, ese no le cabía más bronce, más oro, más plata, más piedras preciosas, exquisitas, únicas, exóticas. ¿Por qué? Porque David tenía una en su corazón y pidió a su hijo que edificara este templo con los planos que Dios le dio. Y aquello tenía que ser increíble, porque bien entendía David, entendía Salomón, que esto no es para los diosesitos de ustedes, este es para el único Dios verdadero. Y aquel templo era tan impresionante que la pastora, aún en los días de nuestro Señor Jesucristo, comenzó leyendo cómo la gente allí se vanagloriaba. ¡Wow! Los discípulos: maestro, mira para allá qué clase de arquitectura tenemos aquí. No hay nada que se compare a este templo. Esto es una cosa tan grande. Allí Jesús le dice: tranquilo, que en 3 días esto va a ser derribado y en 3 días yo lo restauro. Ellos no entendían de que Jesús hablaba, pero desde allá podemos ver este templo tan impresionante, con tantas características. Pero qué curioso y qué maravilloso que cuando estudiamos la palabra nos dice que había un anhelo en el corazón de Dios para los postreros días. ¿Y usted sabe cuál es ese anhelo? Dice la poderosa palabra del Señor en el libro del profeta Amós, que en los postreros días el Señor quería una cosa: que fuera reedificado y levantado el tabernáculo caído de David. Y en el libro de Hechos se nos vuelve a hablar de este cumplimiento profético, que es el que nosotros estamos viviendo. El Señor hablaba de un anhelo en su corazón, de levantar el tabernáculo caído de David. No era el tabernáculo de Moisés, no era el templo de Salomón. El Señor dice: el tabernáculo caído de David. ¿Y qué me impresiona esto? Que a diferencia de tanta belleza, oro, plata, bronce, de todo que tenía el de Salomón, de todas las partes que tenía el de Moisés, ese tabernáculo caído de David solamente tenía, ¿usted sabe qué? Una tienda de carpa. Era una arca y la carpa. No tenía lugar exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. Allí no había oro, allí no había bronce, allí no había lo mismo. Sin embargo, el Señor anhelaba restaurar la adoración del tabernáculo caído de David. Todavía los israelitas están matándose porque están locos de volver a restaurar el templo y no entendieron que el Señor dijo que era el tabernáculo caído de David el que está delante de él, que se ha restaurado en estos tiempos. Aleluya. Aleluya. Una simple carpa. Mientras los otros tenían tantos detalles, una simple carpa está anhelando el Señor. Aleluya. Restaurada. ¿Y de dónde sale este tabernáculo que agradó tanto el corazón de Dios? A diferencia del de Moisés, del de Salomón, que fueron mandados a construir, este salió de un deseo en el corazón de David. Aleluya. Este salió de un deseo que desesperaba a David todos los días de su vida. Y cuando estudiamos la Escritura lo vemos que era así, que él continuamente estaba con esto en su corazón. Y que David tenía un anhelo que decía: yo quiero hacer una casa para el Señor, donde esa presencia suya more para siempre. En tiempos donde la presencia de Dios visitaba mucho, él decía: yo quiero hacer una casa para el Señor, donde su presencia no nos visite, donde more para siempre. Aleluya. Donde su presencia more 24/7. Poderoso es Dios. Dios no se lo estaba pidiendo. Dios nunca le dijo nada. Pero en el corazón de David estaba este anhelo.
cuando asumió su reinado, una de las primeras cosas que hizo que fue ir a buscar el arca del pacto de la presencia de Dios que había sido descuidada por tantos años durante el reinado de Saúl. Y David hizo toda una gran producción. ¿Qué pasó? Un intento fallido porque no se hizo de la manera que Dios había mandado y muere aquello fue un escándalo, pero David no se limitó. David dijo, no, yo tengo que hacer algo, pero la presencia de Dios hay que traerla. Amén. Y vemos que él no se rindió. Y podemos ver por su discurso más adelante que él estuvo escudriñando la palabra. Déjame ver, espérate, que esto aquí algo está fallando, algo está mal. Déjame ver qué es lo que el Señor dice para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. Que así lo hicieron. Él no se limitó. Y así mismo trajo esta arca del pacto de la presencia. Pero usted sabe qué? Cuando vino a buscar esa arca, algo pasaba. Y es que ese tabernáculo que Moisés había edificado todavía está ubicado en Gabaón. Santo. Sin embargo, cuando David fue a buscar ese arca, él dijo, no. Yo no puedo dejar ese arca en Gabaón. Yo no quiero el arca del Señor en Gabaón. Yo lo quiero en Jerusalén. Yo quiero el arca en Jerusalén. ¿Y usted sabe qué eso significa? Gabaón quedaba como a algunas horas de distancia caminando en carro, en carroza de esos tiempos, a pie quizás unos días. Pero David dijo, no, yo no me conformo con que esté en Gabaón, yo lo quiero en Jerusalén, yo quiero la presencia de Dios, que esté allí en mi palacio, cerca, donde yo la miro por la ventana, donde esté en cada una de las decisiones que yo tome, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando me lavo la boca, cuando desayuno, ceno, almuerzo. Yo quiero que la presencia de Dios esté allí, yo estar viendo su presencia de contigo, para que me guíe, para tomar las decisiones, para adorarle, para exaltarle. Yo quiero la presencia de Dios allí, en cada área de mi vida. Aleluya. Él la trae a Jerusalén, desde donde pudiera ver su presencia en el palacio. Y yo te pregunto, iglesia de Jesucristo, ¿en dónde quieres tú la presencia de Dios en tu vida? ¿Te conformas con que esté un miércoles aquí? ¿Te conformas con que esté un domingo cuando el Espíritu Santo quiere levantar un altar glorioso en tu casa, un altar glorioso en tu empresa, en tu trabajo? Cuando el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandiosas, cosas maravillosas en su pueblo, allí donde tú estás, porque Él no es un Dios que nada lo limita, Él es un Dios grande y poderoso, omnipresente, sabio sin medida. Este Dios todopoderoso. Iglesia, ¿qué lugar le quieres dar tú al Señor en tu vida? ¿Lo quieres en Gabaón? Aleluya. Lo tienes allí ya con tu hermano. Esta es la noche que el Espíritu Santo te dice, es tiempo. Yo quiero ir a Jerusalén a morar contigo. Estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Habrá alguien que me abra la puerta y me diga, Señor, ven a mi casa a morar conmigo. Ven a influenciar mis decisiones. Ven a dirigir esta empresa. Ven a criar mis hijos. Ven a este matrimonio. Ven a mi escuela. Ven. El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Habrá alguien que quiera abrir y cenar con Él. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Habrá alguien que esté dispuesto. Oh, glory to the living God. David no se conforma y dice, yo quiero ese arca en Jerusalén. Que tener el tabernáculo allí lo visitamos de vez en cuando porque es importante. Pero es que yo sé que hay algo superior. Yo lo quiero en Jerusalén. ¿Y qué pasó? David no se rindió con lo de Usa. Y él fue para adelante. Y no lo hizo de cualquier manera. Hizo una gran producción. Allí había címbalo, arpa, trompeta. Allí había danza, júbilo. Allí había una gran producción, una fiesta al Señor. Aleluya, Allí había una aleluya. oración viva, gozosa como ninguna. Thank you, Jesus. Allí había algo tan grande porque algo pasaba con David. Y es que tenía que ser extravagante, que lo que significa fuera de lo común. ¿Por qué? Porque David probó y gustó cuán bueno es Jehová. Aleluya. Por eso no podía quedarse bien. Thank you, Jesus.
Y nos dice la palabra que David iba vestido de cualquier manera. Dice en 1 de Crónicas 15:27. David estaba vestido con un manto de lino fino. Un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca. Y también los cantores, que Ananías, el director de coro, David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. David iba vestido como un levita y con una vestidura sacerdotal. O sea que David se quitó sus vestiduras de rey. Se quitó sus vestiduras de realeza y dijo: yo me voy a vestir como un levita más. Yo me voy a vestir como un adorador del Señor. Yo voy a quitarme la coronita esta, los lujos, el brillo, el oro, y yo me voy a vestir como un levita. Y yo le tengo noticias a la iglesia de Jesucristo. Es tiempo que hay vestiduras que tú y yo tenemos que quitarnos. Hay vestiduras que tienen que salir de nuestra vida, porque es tiempo de traer la presencia de Dios a casa. Hay ropa que está estorbando, hay zapatos que tienen que ser quitados. Es tiempo de vestirnos de esos verdaderos adoradores que el Padre está buscando. Es tiempo de quitarnos las vestiduras del orgullo, la altivez, la vanidad, la arrogancia, la murmuración, de querer aparentar, de qué va a pensar la gente si yo levanto mis manos aquí, de querer ser vistos por el hombre, de la costumbre, la rutina, la falsa religiosidad, y la falta de compromiso con Dios en su pueblo. En tiempo donde todo el mundo quiere vestiduras de realeza y posición, el Señor está buscando gente que no le interese eso, que en vez de querer ser visto, que nadie esté luchando por desaparecer más, que nadie me vea, que nadie me mire, que mi corazón se ha cuidado, que mi corazón se ha guardado, porque yo quiero ese corazón donde ama. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Aleluya. David se quitó sus vestiduras reales y se viste como un levita, como un sacerdote más para adorar a Dios. Por eso es que mi Carlos mira desde la ventana y dice: pero mira el ridículo este que yo tengo por marido. Mira el ridículo este, como si fuera otro man del pueblo. Parece un cualquiera man del pueblo siendo el rey de Israel. Pero ¿y qué le pasa a este ridículo? Mira cómo danza. No sabe cómo más humillarse. Hay mucha gente que piensa que David estaba desnudo y dicen que estaba desnudo, pero no, la Biblia no menciona en ningún texto esto. La Biblia dice que él estaba vestido como un levita y sacerdote. Por eso es que Mical dice que está vestido como un cualquiera, no porque esté desnudo, porque está vestido como un levita en vez del rey de Israel. Aleluya. Como un levita que no tenía porción de tierra ni siquiera. Aleluya. Yes. A mí no me importaba. Y cuando Mical viene a decirle: qué lindo se ha visto el rey de Israel, mira para allá. Tú no te abochornas, muchacho. ¿Cómo te ha visto la gente? Aunque David le responde: no fue en presencia de ellos, ni de la doncella, ni de nadie, no. Fue en presencia del Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Y aún me haré más vil. Aún te voy a brillar cada día más de mi vida. Aún me haré más vil yo por la causa de Jehová. Amén. Y ahí comenzamos a ver cada día más estos atributos maravillosos que hicieron de David un corazón conforme al de Dios, que no era un corazón perfecto. Sin embargo, este hombre en la palabra, que cometiendo tantos errores, se nos dice que era conforme el corazón de Dios por la única razón, que sabía quebrantarse y humillarse de corazón cada vez que fallaba genuinamente a Dios. Amén. Y David iba también. David iba a la maravilla. Aleluya. David llega a Jerusalén, le edifica ese tabernáculo al Señor, esa carpa. Él tiene una idea de hacer un templo, pero Dios no se lo permitió. Le dijo: tus manos tienen sangre, tú no vas a hacer, va a ser tu hijo. Pero aquí David edifica este tabernáculo, y cosa curiosa, el nombre de David significa el amado, y este era el tabernáculo que Dios amaba. Santo, alabado Dios. Este se caracterizaba más que los sacrificios y la rutina de Moisés, simplemente por un sistema vivo de adoración continua 24/7. David le metió música, danza, de todo 24/7. Él hizo una logística de una manera que parece que tuvo visiones del cielo, por la manera que lo hizo.
promesa tan maravillosa y tan acorde a los anhelos de Dios que vemos en su palabra. Aleluya. Y este tabernáculo tan sencillo, pero que agradó tanto el corazón de Dios. Alabado Dios. Sin embargo, en este rey que iba también, vemos en 1 de Crónicas 20 que algo pasó en iglesia. Nos dice 1 de Crónicas 21, discúlpenme, 21, vamos al 21. Y nos dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo al pueblo de Israel. Se levantó Satanás y provocó que David hiciera un censo al pueblo de Israel. Amada iglesia, Satanás se levantó contra ese corazón conforme de Dios, contra ese pueblo de Israel. Nosotros también tenemos un enemigo de la alma. Aleluya. El Señor va a habitar en un corazón contrito y humillado. Él anhela que esa raíz de iniquidad, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, florezca en nuestro corazón, porque Él sabe que el principio de la caída del ser humano es esa altivez del espíritu. Él anhela sembrar y alimentar en nosotros toda clase de orgullo, altivez, vanagloria, soberbia, rebelión en el corazón de los hijos de Dios. Porque Él sabe muy bien que este fue el pecado que le expulsó de la presencia de Dios. Él sabe muy bien que Dios no se resiste. Dios no puede contenerse cuando hay un corazón humilde, contrito y humillado. Dios no puede resistirse a ese corazón. Dios no se puede contener. Este es el lugar donde Dios ama habitar. Alabado Por eso Dios. Satanás anhela que el pueblo de Dios camine en altivez, soberbia, orgullo, falta de perdón, resentimiento y todo su fruto. Aleluya. Nos dice, Satanás se levantó y provocó. Pero cosa curiosa, que el texto no nos dice que lo obligó. Aleluya. Nos dice que levantó y provocó. Y podemos preguntarnos, ¿qué pasó en la vida de David? ¿Por qué prosperó esta estrategia del enemigo en este momento dado de la vida de David? Y aunque hay una gran brecha que podemos ver en el tiempo, y lo podemos estudiar en los libros de Samuel y lo estudiamos en Crónicas, pasaron varias cosas, nosotros no leímos tan rapidito, pero pasaron muchas cosas. En el capítulo anterior y en los capítulos anteriores podemos notar lo siguiente, y es que Dios afirmó el reino de David de una manera tan grande que donde quiera que David iba obtenía victoria. Donde Aleluya. quiera que iba, Dios le daba victorias, conquistas. En el capítulo anterior se nos habla hasta de cómo fue allá y cogió la corona impresionante que pesaba tanto y la pusieron sobre su cabeza. Y una cosa tan impresionante, todas las victorias que Dios le daba donde quiera que iba. Una cosa tan impresionante y maravillosa y todo porque Dios estaba con él. Amén. Pero sin embargo, algo pasó. Y el capítulo anterior a este comienza diciéndonos lo siguiente. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Eso nos dice el capítulo anterior antes del sencillo. En tiempo de primavera, yo me invento palabras, que si no la entiendo me preguntan. En tiempos de primavera, en el tiempo de salir a la guerra, David le dio con quedarse a descansar en su casa. Cuando era el tiempo de ir a cumplir con aquella responsabilidad que Dios le había dado y mandado, David se quiso quedar en el palacio descansando. Aquí el cronista no lo escribe porque, ¿verdad?, para tener un poco de modestia con el pobre David, pero en ese tiempo de primavera también fue que David que pecó con Betsabé, porque estando allí en su palacio paseándose, miró, codició, pecó. Y en este tiempo de primavera, cuando era tiempo de estar en la guerra, David estaba en su casa.
Iglesia, ¿y cómo nosotros damos lugar al enemigo en nuestra vida? De la misma manera. Cuando es tiempo de primavera, cuando es tiempo donde el Señor nos ha llamado a ir a la guerra espiritual, cuando es tiempo, cuando el Señor ha levantado a su ejército y a sus hijos y les ha dicho velad y orar, ir a la oración, a la intimidad con Dios, a su palabra, a su presencia, venir a su casa con un espíritu atento, entendido de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Pero hay un pueblo descansando, Dios mío, que vive tu día hoy. Que hay un pueblo dormido espiritualmente, hay un pueblo que pone todo primero que Dios. Hay un pueblo que ha quitado las prioridades de Dios de su vida, que ha quitado y ha procrastinado el tiempo con Dios valioso y necesario para poder salir a la guerra y vencer. Como Jesús dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Mas sin embargo, ninguno fue capaz. Y tristemente, eso trajo consecuencias a David. Y a nosotros, iglesia, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y identificar nuestros tiempos de primavera. Esos tiempos donde somos susceptibles a las artimañas del enemigo. Ese tiempo donde estamos desenfocados, donde hemos estado descansando mucho y hemos descuidado lo de Dios, donde ese fuego está ya a punto de apagarse esa llama, que hay que correr a encenderlo, hay que correr a cuidar esa presencia de Dios, hay que correr a volver a enfocarnos en Dios, en esos tiempos donde el Señor está esperando cosas de nosotros hace rato y nosotros procrastinando, desobedeciendo, sin entregar aquello que el Espíritu Santo nos ha dicho. Es tiempo ya. Es tiempo ya que mi pueblo despierte. Es tiempo ya. Es tiempo de primavera. Es tiempo de ir a conquistar. Amén. Sin embargo, David se quedó en su casa. Y aquí vemos lo que ocurrió. De modo que David le dijo a Joab, continúa en el 21, y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y traigan un informe para que yo sepa cuántos son. Ahí David le dice a Joab y a los comandantes del ejército: hagan este censo, desde Beerseba hasta el sur hasta Dan en el norte, y traigan un informe para que yo sepa cuántos son. El problema del censo, se especulan muchas cosas. ¿Qué pudo ser el problema? Uno dice que está alineado a Éxodo 30:12, donde Dios le dio unas instrucciones de cómo se iba a hacer esto, que era por su mandato. Se le decía la palabra que un hombre tenía derecho a contar o numerar lo que le pertenecía. Y en este caso Israel no pertenecía a David, Israel le pertenecía a Dios. Y Dios había establecido que era por su mandato. Pero sin embargo, cosa curiosa, cuando yo leo la palabra, otros hicieron censo. Y Dios no tuvo tanto problema. Dios no hizo nada. Entonces, ¿cuál era la raíz del problema? Lo que había en el corazón de David. Como nuestro Dios todo lo conoce, como a Él no le engañamos, como a Él yo puedo decirle: yo soy lo más humilde que existe, pero delante de su presencia todo está descubierto. Así que vemos en el versículo siguiente que Joab le responde: el Señor multiplica el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi Señor le requiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en este pecado? Este Joab, que no tenía fama de ser tan espiritual necesariamente, insinúa las motivaciones del corazón de David y le deja saber que 100 veces más cantidad de gente, pero ¿para qué tú quieres hacer esto? ¿Cuál es la raíz en tu corazón? ¿Jactarte? ¿Vanagloriarte más? ¿Llenarte de orgullo por tu gran ejército? ¿La arrogancia que pueda haber en ti? ¿Poner tu fe en tus fuerzas militares y no en las de Dios? ¿En la autosuficiencia en ti, en el poderoso ejército? Olvidando que la victoria nunca vino del ejército, ni los de la cueva, ni los del palacio, ni los la victoria era del Señor. Joab le da este consejo. Dios le da una salida a esta prueba. Asimismo, el Espíritu Santo nos da a nosotros una salida. Dice la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no es humana, y que ya Dios nos ha preparado de antemano una salida para que nosotros, su pueblo, venzamos la rebelión. Mas sin embargo, ¿qué hizo David? Ignoró el consejo de Joab. Y dice: sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo.
Joab le dice, ¿por qué vas a pecar así? Mas él insiste que levanten el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1100 guerreros que podían manejar una espada y 470,000 en Judá. Pero Joab incluyó a las tribus que le viven a mí en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dice que no pudo terminarlo por completo porque estaba afligido por lo que el rey le había querido hacer. Tenemos que abrir Joab. Joab le da este consejo, pero David insiste, ignorando el consejo. Y nosotros, amada iglesia, ignoraremos el consejo que el Espíritu Santo nos da culto tras culto. Aleluya. Mañana tras mañana, devocional tras devocional. Aleluya. Y tenemos esa actitud de arrogancia. David, el censo se lo escucha aquí. Hay una historia que no sé, los 24 que se lo ancianos, los nombres de cada uno, no es que nada de lo que llaman la nación. ¿Cuál es la actitud del pueblo? Hay que ser como niños para ver el reino de los cielos. No dejes de asombrarte, iglesia. No dejes de enamorarte de Dios. No dejes de reflexionar. No escuches Dios. No mezcla el Espíritu Santo, que es lo que hemos visto. Y dice que David no ve este consejo. Nosotros lo vemos tan fácil, pero este censo duró como 10 meses. En esos tiempos tan difíciles de transporte, que no había los medios que nosotros tenemos. 10 meses, iglesia. Y David no le capacitaba para decir, Dios mío, pero ¿qué yo estoy haciendo? Joab tenía razón. 10 meses. Y David no reaccionaba. Allí estaba su corazón. Allí estaba la condición de su corazón. Y así mismo, iglesia, nosotros tenemos un enemigo que con su dureza, el Espíritu Santo me ministraba esta palabra sutilmente. Así viene el enemigo. Aleluya. El Espíritu Santo me ministraba esta palabra y su definición es de una manera tan fina o delicada que resulta difícil de percibir. Así viene el enemigo de una manera tan fina y delicada a tu vida y a la mía que resulta difícil de percibir. De una manera delicada, astuta, hábil, para que el pueblo de Dios caiga en la misma condición de soberbia, de altivez. No, jamás, no es para yo saber cuánta gente tengo, para que olvídate, por si acaso no lo necesite, que está preparado. Sin embargo, ¿qué pasaba con el corazón de David? Se estaba pudriendo como la fruta, poco a poco, corrompido. Qué fuerte suena eso, pero lo mismo hace el pecado en nuestra vida. Aleluya. Y lo más triste, estamos como David 10 meses y más tiempo, como si no estuviera pasando nada. El enemigo ama que una iglesia que esté en esa condición de dureza del corazón. Yo digo así, pero la Biblia dice eso, lo han predicado, lo he escuchado, pero es que yo soy así. Es que yo soy especial. El enemigo ama que hayan cristianos que tomen por poco la palabra de Dios. Que hayan cristianos que tomen por poco lo que el Señor establece en su palabra y lo que el Espíritu Santo les habla, que tomen por poco su presencia y que se conformen con tal poco, porque saben que esos no son enemigos, esos son amigos. Aleluya. Que esos no están allá, estos son de acá. Santo. Que con eso no hay que confundirlos mucho, Dios. están confundidos. Que el enemigo quiere ver al pueblo de Dios en esta condición, contristando al Espíritu Santo, engañándose ellos mismos. Esta cosa que yo digo, esto está bien. 10 meses han pasado, yo sé que no hubiera consumido, mira. Pero desde el día 1 el Espíritu Santo de antemano me dijo, la motivación en tu corazón para hacer esto no me está agradando, ¿sabes? No es mi voluntad, no es mi reino. Y yo te he llamado a ser un levita del Señor, yo te he llamado a ser un sacerdote, yo te he llamado para algo más. Aleluya. Y estas no son las motivaciones Alabado correctas. Dios, thank you Jesus. Glory to the living God. Ya desde el día 1 el Espíritu Santo, el Joab de nuestra vida, te dijo, no me agrada, piensa bien la meditación de lo que estás haciendo y despierta, porque viene caída, porque esto no va a acabar en bien, la misericordia y el amor siguen paseando los meses y tú no ves nada, porque es que el amor de Dios es tan grande, pero ya el Espíritu Santo
Santo te había dicho. Aleluya. Porque estás callado. Y dice el Señor en su palabra, ¿por qué mi pueblo no me teme? ¿Será por mi largo silencio? Santo. ¿Será por mi largo silencio que mi pueblo ya no me teme? Es que el Espíritu Santo no te va a seguir repitiendo lo que ya te dijo desde antemano. ¿Acaso vemos que Joab se lo repitió 20 veces? No. Hay que obedecer lo que el Espíritu Santo te ha dado. Hay un pueblo que necesita volver al temor de Dios. Hay un pueblo que necesita volver a querer agradar a Dios en todo y dejar de estar coqueteando por la vanidad de este mundo, por la basura de este mundo, anhelando los tesoros de este mundo que se corrompen, anhelando tanto lo pasajero y perdiendo la riqueza eterna que el Padre anhela desbordar sobre tu vida. Alabado Dios. Si el Señor te ha hablado, no endurezcas tu corazón, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, te alumbrará Cristo, te alumbrará Cristo y verás. Pero es necesario obedecer al Espíritu Santo, es necesario escudriñar el corazón, es necesario que el pueblo de Dios realmente vuelva todo su corazón a Dios. Y dice la palabra que Dios se disgustó mucho. Dios callaba 10 meses. Y ni hablemos de lo que esperó para que lo mandaran a Natán. Dios esperando cada día. Hoy es que el día que el hijo mío va a recapacitar y se va a dar cuenta. Hoy es el día que voy a volver a ver ese corazón contrito y humillado. Aleluya. Hoy es el día que él va a recapacitar y se va a dar cuenta que esto no me ha agradado. Hoy es el día que él va a despertar de su error. El Espíritu Santo ahí cada mañana. Hoy es el día que él va a volver a clamar a mí. Hoy es el día que él va a volver a abrir mi palabra. Hoy es el día que él va a comenzar a hacer lo que le he estado diciendo. Hoy es el día, el Espíritu Santo está anhelando deseosamente cada mañana, cada instante. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pasando los días, pasando la semana, los meses. En silencio el Señor. Mas se disgustó mucho y vino castigo a Israel. Pero algo maravilloso dice. Entonces David, cuando llegó el Nocab, dijo: he pecado grandemente. Y le dice al Señor: te ruego que me perdone. Perdona mi culpa por haber cometido esta tontería tan grande. Qué maravilloso es el Señor. Que a pesar de las tonterías que tú y yo cometemos, y cometimos hoy, cometimos ayer, y cometimos pasado ayer, y cometimos en la semana, y cometimos en el mes, y que hemos seguido cometiendo, en un instante vamos a su presencia y decimos: Señor, perdóname por esta tontería. Y el Señor ama habitar en un corazón contrito y humillado, genuino. Alabado Que Dios. su presencia, que dice: Señor, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Amén. Que le dice: pecado grandemente. Perdóname esta tontería que hice. Y lo hermoso, el Señor le manda al vidente Gad y le da una advertencia que tenía que elegir entre 3 consecuencias: los 3 años de hambre, 3 meses de destrucción, espada del enemigo, 3 días de una terrible plaga por el Señor. Y que le dijera. A lo que David responde: estoy en una situación tan desesperante, pero prefiero yo caer en las manos de Dios, porque sé que su amor es tan grande, Amén. porque sé que su misericordia es tanta, que yo prefiero esa, porque yo sé que Él tiene amor, yo sé que Él es misericordioso. Y así hizo el Señor, mandó esta plaga, porque el Padre que ama permite que sus hijos sean corregidos, y como consecuencia murieron miles de personas. Y además Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirle, el Señor le dijo: detente, que ya es suficiente. ¿Acaso no recuerda eso? La historia de Abraham, cuando el Señor proveyó un cordero. El Señor lo vio allí mismo en la calle, no le dijo: detente, que es suficiente. El Señor no aguantaba ver que su pueblo estuviera cogiendo golpes y cantazos, porque hay un Padre que te ama, que no quiere verte así, no quiere verte en esa condición, no quiere verte sufriendo, no quiere verte vacío de todo lo que Él quiere darte. El Señor le dice: detente. Aleluya. Y el ángel del Señor se detuvo allí en el campo de Pilar de Arobá, de Jebuseo. David levantó la vista y vio al ángel del Señor allí entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en mano.
extendidas sobre Jerusalén, cayeron en tierra, se pusieron de la áspera con profunda angustia. Los en David le dijo, soy yo quien pidió el censo, soy yo el que ha hecho clamar, perdona a estas personas inocentes que no han hecho nada, destrúyame a mí, destruye a mi familia, pero yo soy inocente. Entonces el ángel le mandó a David unas instrucciones, proveyó una vez más un cordero y le dijo cómo levantar este altar al Señor. David decide allí al campo de trillar de Arauna, y allí Arauna, cuando ve ese ángel del Señor allí con la espada desenvainada, yo te doy el campo, haz lo que tú quieras, yo te doy los bueyes, yo te doy el fuego, la leña, yo te doy todo, haz lo que necesites. Pero David dice, no, líbrame Jehová de llevarle al Señor algo que no me cueste, algo que no salga de mi corazón, algo que sea genuino. Y así lo hace David. Este es el lugar que David compra, un campo de trillar, para hacer sacrificio al Señor. Alabado Dios. Un campo de trillar, sí, donde se separa la paja, el grano de la paja. Nosotros también necesitamos ir al campo de trillar a ofrecer el sacrificio al Señor, a separar lo servible de lo inservible, lo que agrada a Dios de lo que verdaderamente no le está agradando. Para allí en Moriah, que en este lugar era el Moriah, donde mismo Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde allí en unas colinas cercanas se encontraba nada más y nada menos que el Gólgota, donde fue entregado el mayor sacrificio. Allí en ese lugar de sacrificio, entregar a Dios lo que era necesario que fuese entregado. Aleluya. Qué maravilloso que el amor de Dios es tan grande. Amén. Que en ese error tan terrible, ¿qué pasó? Ese mismo campo que David tuvo que comprar, David dijo, el anhelo que yo siempre he tenido. Este es el lugar perfecto. Aquí voy a edificar el templo del Señor, que yo no voy a poder hacerlo, pero desde ya lo voy a comprar. Para que aquí se edificado esa casa que había de continuo en el corazón de David, edificar al Señor. Y Dios es el único, iglesia, que tiene la capacidad de nuestra basura, de pecado, miseria, morbosidad, coger carbones y convertirlos en diamantes. Amén. Dios es el único que cuando vamos a su presencia con un corazón contrito y humillado, con lo peor de nosotros, alabado allí Dios. viene en esa ruina, levanta belleza, de esas tumbas, hace jardines preciosos, incomparables. Glory to the Cuando living tú y yo vamos God. con un Thank you, corazón Jesus. contrito y humillado, sin importar lo horrible de nuestra condición pecaminosa, si tú le traes eso al Padre de corazón, el Señor ha prometido que Él ama ser morada en ese corazón quebrantado. Alabado Dios. Humilde, no para estar aquí ya como estamos nosotros muy bien, no, para hacer vivir ese corazón quebrantado, para vivificar ese espíritu todos los días de tu vida. Alabado Dios, gracias. Mira lo que dice esa meditación. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro en tu lugar. Tanto de que escribió David de este proceso al Señor. En mi prosperidad me sentí segura y clamé, jamás caeré. Mírame allá como yo estoy, jamás yo caigo de aquí. Tú en tu buena voluntad, Señor, me exaltaste como un monte poderoso. Alabado Pero Dios. David dice, me escondiste tu rostro y yo quedé angustiado, yo me turbé, yo no hice nada. Aleluya. ¿Qué sabe mi interpretación acá? No es que el Señor le escondió el rostro, es que él estaba tan desenfocado Aleluya. en su riqueza, en la corona, en la belleza, que dejó de mirar el rostro de la mujer. Santo. Hay un Dios que no te ha escondido el rostro. Alabado Él Dios. está ahí, vuelve a mirarle, porque un corazón contrito, humillado, jamás despreciará Jehová. Así que, amada iglesia, el Señor anhela este corazón, un corazón contrito y humillado. El enemigo anhela continuamente que tú y yo permitamos este pecado en nuestra vida, que contrista al Espíritu Santo. No ignore la bandera roja que te da el Espíritu Santo. Aleluya. Esos pensamientos que no agradan a Dios, es necesario quebrantarse, es necesario llevarlos a los pies del Señor, es necesario volver nuestro corazón a Dios, es necesario que nos cuidemos cuando todo parece estar tan bien, Thank you, porque Jesus. estamos engañándonos muchas veces y necesitamos volver el corazón a Dios y aprender de Dios más humilde que nos dijo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender To the de mí, living God. Thank you, Jesus. que soy manso y humilde.
el Rey del universo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte. Aquel que lo dio de su carne, ofreció oraciones con clamor, lágrimas, el que se humilló en obediencia hasta la muerte de cruz, el Rey del universo que decidió nacer en un simple establo con animales apestosos, aquel que decidió venir a nacer allá por Nazaret, donde no sabe nada bueno, aquel que escogió toda esta serie de escenarios, aquel que como sabía que el Padre le dio toda autoridad en los cielos y la tierra, se quitó el manto, sacó una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Dándole el ejemplo de que en el mundo buscan ser los más grandes, pero ustedes, mis discípulos, ustedes procuran ser los últimos. Ustedes procuren ser los últimos. Ustedes no se sienten adelante, siéntense atrás, ha dicho el Señor, y dejen que el hombre los exalte, pero ustedes procuren menguar cada día para que yo pueda crecer en ustedes. Aleluya. Nuestro Dios Todopoderoso, así como lo repitió en tantas ocasiones a sus discípulos que peleaban por ser el más grande, por tener posiciones, saquen eso de su mente. Hay que ser como niños para ser verdaderamente importante. Procuren cada día buscar esa pureza en el corazón. Que no es una vida perfecta, es una vida que sabe quebrantarse, reconocer su error y permitir que el Espíritu Santo haga una metanoia. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Así que para terminar, iglesia, aprender de mí, ha dicho Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias porque has decidido habitar, Señor, en nuestro corazón humilde y quebrantado. Padre, en esta hora yo clamo que nosotros, tu pueblo,